Hola chicos, problema de trigonometría 43. Nos preguntan, dice, hay una suma un valor E, que es igual a la suma de la tangente de alfa más la tangente de beta más la tangente de gamma. Tres ángulos, por supuesto, las tangentes. Y nos dan aquí los ángulos. El alfa, nos lo han dibujado aquí, el beta y el gamma. Y lo único que nos dicen es que el alfa pasa por el punto menos 1, 2. Menos 1 en las abscisas, 2 en las ordenadas. El beta pasa por el punto menos 4, menos 2, que es este. Menos 4, 1, 2, 3 y 4, y menos 2. Menos 1, menos 2, el punto menos 4, menos 2. Y el gamma, que por cierto es simétrico del beta respecto al eje de las ordenadas, pues pasa por el punto simétrico también respecto al mismo eje, que será el más 4 de abscisas menos 2 de ordenadas. Bueno, primero vamos al fundamento teórico de la solución que vamos a pretender. Tenemos aquí nuestro círculo laboratorio. Ese círculo donde introducimos los ángulos con una diferencia, con una peculiaridad a nuestro favor, y es imaginar que el radio vale 1. Bien. Mira, las tangentes, las razones trigonométricas, en ese caso, de un ángulo cualquiera, vamos a llamarle un ángulo, qué sé yo, un ángulo alfa prima, que no es ese, tiene este triángulo rectángulo formado aquí, de forma que, por definición, seno del ángulo alfa prima sería cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, imagínate que es 0,4. Si esto es 1, que esto fuera menos de la mitad, 0,4, bien, pues sería 0,4 entre 1 igual a 0,4. Entonces, ese seno vendría representado en imagen por este segmento. No es que un seno de un ángulo sea una longitud, que no lo es. No lo es. Un seno de un ángulo es una razón. Una razón es un cociente. Y un cociente que se ha buscado entre dos longitudes, entre esta y esta. Por lo tanto, si tú has dividido luego centímetros entre centímetros, metros entre metros, te has quedado sin unidades. Sencillamente, la razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, etc., son números, sin magnitudes. Números. Pero ese número coincide en magnitud en nuestro laboratorio, coincide con este segmento. Este segmento, el 0,4, el segmento 0,4 centímetros, suponiendo que a esto lo hubiéramos llamado un centímetro, 1, pues esto sería 0,4 centímetros, para nosotros sería la representación visual en imagen del seno. Lo mismo que esta sería la del coseno, esta sería la del coseno. ¿Y dónde está la tangente? Pues la tangente, que se obtiene lógicamente dividiendo esta longitud entre esta longitud, es decir, el seno entre el coseno, que eso es una tangente, seno entre coseno, se logra dividiendo el 0,4 entre esto. ¿Y dónde estaría su imagen? También la tiene, sí señor. En esta tangente a nuestro círculo laboratorio, en esta tangente de nuestro círculo laboratorio, el valor numérico de la tangente es igual a este segmento, desde aquí hasta aquí. Esa sería la tangente. ¿Que el ángulo se abre, se hace mayor? Bueno, sería su seno entre su coseno, y su tangente
sería desde aquí hasta aquí. Es decir, las tangentes se cogen siempre de este ángulo a este ángulo. Oiga, ¿y si el ángulo se ha abierto tanto que lo tenemos aquí? Ah, pues entonces no busques a esta recta tangente por ahí, que va divergiendo. Tienes que buscarla por el lado que vayan confluyendo y entonces se buscaría de la forma siguiente: prolongación de este ángulo nuestro, prolongación por aquí, y aquí encontraríamos este valor desde aquí hasta aquí, por cierto, en negativo, porque claro, todo lo que pasa por aquí sigue el mismo signo del eje de ordenadas. Eje de ordenadas negativo, pues positivo, estos valores son todos positivos. Y cuando los valores nos salgan por aquí paralelos a las ordenadas negativas, diremos que es negativo. Es decir, aquí nos sale una tangente negativa. ¿De acuerdo? Vale. También tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, cosas muy curiosas, que este ángulo de aquí, va a tener la misma tangente que este ángulo, que el 200, este sería el de 270 más 20, pues 290, por ejemplo. Sí, tiene la misma tangente, negativa y la misma tangente. Bueno, visto esto, vamos a ver cómo se buscarían las tangentes de estos ángulos en cuanto a su valor numérico. Mira, en cuanto a su valor numérico, sabemos que este punto pasa el ángulo. Este punto tiene una... le hago esto así y se te forma este triángulo rectángulo. No, mejor este otro. Hago esta así, está paralela, y se nos forma este triángulo rectángulo, donde alfa sería esto, que para nosotros nos vamos a imaginar que es alfa más 90. Alfa más 90, ¿para qué? Para poderlo meter dentro de nuestro esquema de laboratorio. Que todos los ángulos empiezan desde aquí. Entonces este alfa para nosotros sería alfa más 90. El nombre que reciba es lo de menos. Lo importante es el ángulo que tenemos. Que sabemos que pasa por el punto menos 1, 2. Menos 1, 2. Entonces, por definición de tangente sería su seno, que es esto, y esto es 2 positivo, entre su coseno, menos 1, es decir, 2 entre menos 1. Tangente igual a menos 2. Muy bien, y tú dirás, ¿y ese menos 2 en segmento dónde está? Tiene que estar por aquí. Bueno, vamos a ver. Si tú aquí, donde has dicho que esto era un valor 2 y esto es un valor 1, dibujamos nuestro círculo laboratorio, lo dibujamos en pequeño para que sea también el radio igual al 1 que hemos elegido nosotros, a la unidad que hemos elegido nosotros. Es decir, que este círculo es este círculo. Este ángulo de aquí, ¿dónde tendría la tangente? Pues en la prolongación, y ahora buscaríamos la recta tangente del círculo laboratorio, y aquí es donde hace con él. Mira, aproximadamente, si esto es 1, esto es 2, esto es 2, si esto es 2, esto también es 2, pero por estar por el lado de las negativas, por la parte de las negativas, diríamos que la tangente de este ángulo, es menos 2. Muy bien. O sea que ya tendríamos
tangente de alfa. Tangente de alfa igual, hemos dicho que era seno partido por coseno, 2 partido por menos 1, 2 partido por menos 1, menos 2. Y su representación gráfica, transportando nuestro círculo laboratorio aquí, reducido al radio 1, la tangente nos sale aquí con valor de menos 2. Vamos a ver a estos. Estos, por supuesto, fíjate que con el círculo laboratorio ya tenemos exactamente dónde salen sus tangentes. ¿La tangente de este dónde estaría? Por supuesto, no vale pintar aquí ahora otra recta tangente. No, no, no. Para las tangentes solo hay esta. ¿Qué es esta? La que está sobre el eje de partiendo perpendicular al eje de abscisas en los positivos, no en los negativos. No, por aquí no habría esta. Hay que ir a buscarla. Entonces, este ángulo dice, me voy a buscar mi tangente. Me prolongo. Bueno, si estuviera bien, este vendría aquí. Entonces, la tangente de este ángulo sería esto. ¿Cuánto vale eso? Pues vale su seno, que sería menos, es decir, el ángulo opuesto sería menos 2, que viene de aquí, menos 2, entre su adyacente, que es menos 4. Es decir, tangente de beta, que sería también tangente de este ángulo, es decir, de 180 más beta, sería, hemos dicho, el opuesto menos 2 entre el adyacente menos 4, que sería lo mismo decir su seno entre su coseno. O cogido aquí en pequeño, pues sería ahí su seno entre su coseno. Pero la tangente no la buscamos por aquí, la tangente hay que buscarla por aquí. Bien, vamos a ver, el valor numérico de esa tangente sería menos 2 entre menos 4. Menos 2 entre menos 4. Menos entre menos, más. 2 entre 4, 1/2. Es decir, que la tangente de beta vale 1/2. ¿Dónde está ese 1/2? Pues míralo, aquí. Es decir, si esto fuera un cuadrado, es decir, de 1 por 1 por 1 por 1, aquí donde ha venido a parar este punto, sería ahí, en la mitad del 1, que es 1/2. Esa sería la tangente de beta. Vamos a hacer ahora lo mismo con la tangente de gamma. La tangente de gamma, que para nosotros sería la tangente de 360, todo el círculo completo, menos gamma. Menos gamma. Por supuesto, este ángulo y este son simétricos, lo cual significa que esto de aquí es igual a esto de aquí. Es decir, este ángulo, cogido ahora por separado independientemente, diríamos este ángulo es simétrico de este, pero entonces, al ser simétricos, la tangente que de este será la misma que de este, pero por el lado contrario. Es decir, que si esto era medio, la tangente de este será menos medio. Pero efectivamente es menos medio. Vamos a verlo. Teniendo en cuenta que este ángulo que estaba ahí, este ángulo que estaba aquí, sería su lado opuesto. Su lado opuesto. Que en este caso, y cogido en el triángulo mayor, el seno de este ángulo sería este, el opuesto, partido por el adyacente. Repito, el seno de este ángulo sería el opuesto, partido por el adyacente. Bueno, el adyacente que también lo podemos coger aquí. Entonces el opuesto es menos 2. Tangente
de gamma sería el opuesto menos 2 partido por el adyacente más 4. 2 entre 4 es un medio, pero menos entre más es menos. Estos son los valores numéricos de estas tangentes. Lógicamente, la suma de las tres tangentes, ¿qué va a ser? La suma de las tres tangentes más medio menos un medio se va, ¿y qué queda? Que la suma de las tres tangentes es menos 2. Es decir, este valor vale menos 2. Muy bien. Resulta que este ejercicio es uno de los rápidos. Es decir, estaba presentado en un test donde la velocidad era importante, decisoria. Te piden que lo comprendas y que elijas una de las 4 respuestas. Las 4 respuestas posibles que te daban, te las voy a poner aquí y te las doy ahora. No he querido dártelas antes, porque yo lo que he querido era que entendieras el razonamiento. Y pienso que, modestamente, he tratado de explicártelo. Ahora bien, cuando tú, además de eso, tienes las respuestas posibles, puedes recurrir a otras argucias para decirle al reloj pop, y sacarlo por exclusión o con un sistema más rápido que el de razonar todo esto, que perderías todo el tiempo del test. Entonces, si te dicen que las soluciones posibles, que son 5, eran estas. La solución A, que te dice que valía menos 4. La solución B, que dicen que podía ser menos 2. La solución C, que podía ser 0. La solución D, que podía ser 2. Y la E, que podía ser 4. Entonces tú dices, sabiendo ya el razonamiento, que por supuesto no lo habrías cogido ahora en este problema, lo tienes que llevar entendido perfectamente cuando vas a un examen. Es decir, que para ti ya no es una dificultad. Esto al revés, lo tienes muy asumido. Donde se representan las tangentes, a que es igual a una tangente, que es igual al seno partido por el coseno, etcétera, etcétera. Bien, entonces tú dices, miras aquí y dices, a ver, la tangente de este ángulo tiene que ver algo con la de este, sí, porque son simétricos y algo tiene que ver. ¿Qué es lo que tiene que ver? Y entonces te das cuenta rápido y dices, tangente de este vendrá aquí y será esta, positiva, en el lado positivo. Sí, aunque el ángulo esté en el cuadrante negativo, no importa, su tangente es positiva. Ya lo has visto que tenía su razón, porque al ser su seno y su coseno negativos, menos entre menos ha dado más que más un medio. De la misma manera, tú dices, bueno, pues si esto es más un medio, este otro, que es simétrico con él, va a tener la misma tangente en longitud, pero en sentido contrario, que va a ser menos medio. O sea que este valor de aquí con este valor de aquí se anulan. Y entonces tú deduces la tangente de beta con la tangente de gamma, se anulan, 0. ¿Qué me queda solo? Me queda un sumando. ¿Cuál? Este. Y entonces es cuando dices, este, que tiene de valor un medio, porque sería el opuesto, el opuesto entre el adyacente, el opuesto entre el adyacente en este triángulo rectángulo, entonces la tangente viene aquí y será menos 2. 2 entre menos 1, 2 entre menos 1, o si quieres 2 entre menos 1, ha dado menos 2, que está aquí. Entonces dice, ese es el único sumando que va a ser decisivo, ya que estos dos se han anulado. Luego la suma
es la tangente de alfa. Respuesta. Vienes aquí y dices, respuesta, la B. Todo esto tiene que ser razonado con velocidad, visto con velocidad. La velocidad en matemáticas y en cualquier oficio del mundo viene de la, ¿cómo se dice? La pericia, del perfeccionamiento y de la profundización de una materia, tanto en teoría como en práctica. Cuando tú lo has hecho muchas veces, cuando tú lo has pensado muchas veces, entonces eres capaz de llegar rápidamente a la solución. Ahora, cuando tú eso, sí tienes fundamentos teóricos, puedes razonarlo, echándole sí, pero con tiempo, y seguro que llegas, sí. Ay, majo, te falta la pericia, te falta la rapidez. Y para hacer estos test, que realmente has visto que el ejercicio no es muy difícil, pero piden que lo hagas rápido. Es decir, que tengas pericia. A propósito de esto, ya solo te quito un minuto, te cuento una experiencia que a mí me demostró esto que te estoy diciendo. En un momento determinado tuve que poner unos cristales a unas ventanas que no tenía. Bueno, me fui al cristalero y dije, mire, córteme 2 cristales de tanto por tanto. Yo sí medí exactamente, hombre, el metro lo manejaba y dije, quito 1 milímetro por cada lado para que no pegue, porque los cristales no pueden pegar. Si pegan, se quedan en tensión y luego en cualquier movimiento, incluso con el aire o la dilatación, pueden romper. O sea que tienen que estar ciertamente un poco huequecitos dentro del hueco donde encajan. Muy bien. Compré masilla, que se hacía entonces con masilla, que era una pasta pegajosa, hecha, pues no me acuerdo, a lo mejor sería, ahora mismo lo podríamos mirar, masilla de cristalero. Tú lo buscas en el Google y seguro que te sale de qué se hacía. Se podría hacer con yeso, se podría hacer con talco, no lo sé. Más una cosa de tipo aceitoso. Y con una espátula, que es esa herramienta que suele ser así, con una espátula, pues ibas cogiendo masilla y la ibas aplicando a los bordes donde estaba el cristal para tapar esto y que quedase así en bisel, apoyando al cristal contra el marco para que el cristal no se viniera aquí. Lógicamente, antes al cristal se le había sujetado con unas puntitas, unos clavitos pequeñitos clavados en la madera, que luego ya quedaban ocultos por la masilla. Bueno, yo empecé a coger masilla y empecé a hacer así. No se me quedaba bien, se me quedaba pegado en la espátula, no sabía cómo despegarla, pasaba otro cuchillo, se quedaba pegado al cuchillo. Bueno, me tiré para hacer un cristal, qué sé yo, media hora larga. En esto que llega el señor cristalero, que me venía a traer unos cristales que todavía me faltaban. Y cuando me vio allí empantanado, él solo venía a traerme los cristales. Yo no le había llamado para ponerlos, porque pensaba que ponerlos me iba a costar un precio y no estaban los tiempos para gastos. Digo, hombre, lo que puedo hacer yo, lo voy a hacer yo. Bien. Era un chico joven, majo, dispuesto, y dice, déjeme, agarra la espátula, coge un poquito de masilla y hace. Plom, 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 ra, 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 ra. Hecho, uno. Ponga el otro. Pam, 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 pam. Hecho, el otro. Y yo me quedé y dije, realmente la profesionalidad, el dominio de un oficio, de una actividad, es muy valioso. Y eso se paga. Y eso se adquiere. Y eso se aprende. ¿Cuántos cristales habría puesto ese chiquillo mayor ya, acompañado de su padre, que era del oficio, etcétera? Pues a lo mejor había puesto cientos de cristales. Y para él ya era coser y cantar, hacer así. Y a él no se le pegaba la masilla que a mí se me pegaba. ¿Entiendes? Él iba
Y para dejarlo liso solo tuvo que hacer así, pasar, y lo dejó liso y perfecto. Bueno, pues este dominio, esta práctica que conduce a la velocidad, es la que te piden en este tipo de test, que no son difíciles por en sí mismos, sino porque hay que hacerlos con velocidad. Bueno, espero haberte ayudado algo. Hasta luego, chicos.